Hispanos por los derechos humanos, corazón que late en cada rincón. Hispanos por los derechos humanos, hey, hey. Se escucha la voz. Despierto y leo en mi piel la historia que nadie escribió. Camino firme, miro de frente, ya no me puede el temor. Uniendo manos, cruzando mares, rompiendo muros de dolor. Cada frontera se vuelve puente cuando vencemos el rencor. Y si parece que el mundo se quiere apagar, traemos fuego en el pecho, lo vamos a encender más. Hispanos por los derechos humanos, vamos juntos por el mundo, Dejando huellas, vamos juntos por el mundo. llevando sueños, esto es realidad, ya no es quimera, Ser defenders, es nuestra misión. ser defenders. Late la canción, Hispanos por los derechos humanos. oh, es nuestra misión. Niños que ríen otra vez, madres que abrazan sin temor, voces que ayer cayó la pena, hoy hacen coro al corazón. Luchas pequeñas, victorias grandes, cada justicia sabe a sol. Cada sonrisa que se rescata vale 1000 veces nuestro dolor. Y si la noche se alarga, nos ve resanar, somos luciérnagas tercas que no se quieren apagar. Hispanos por los derechos humanos, Vamos juntos por el mundo, dejando huellas, vamos juntos por el mundo. llevando sueños, esto es realidad, ya no es quimera, Ser defenders, es nuestra misión. ser defenders. Late la canción, Hispanos por los derechos humanos. oh, es nuestra misión. Paso a paso, país a país, nadie Se queda atrás. si tocan a uno, venimos 1000. Juntos, construyemos el futuro de nuestra comunidad. Unidos, no hay obstáculo que no podamos superar. Unidos marchamos por la dignidad. Nuestras voces se alzan, buscando la paz y la victoria. Paz, justicia y dignidad. Unidos, venceremos. Muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos aquí a un programa más de Hispanos por los Derechos Humanos, donde quiera que se encuentren, dependiendo del lugar del mundo desde donde nos estén acompañando. Los saluda su amiga Vicky Leiva desde Washington, D.C., consultora en Derechos Humanos, y hoy, gracias al programa educativo RIMLA en Acción de la Red Internacional de Mujeres Líderes en Acción, como conocemos a RIMLA, transmitimos este podcast. Gracias por su presencia. Bienvenidos una vez más a Hispanos por los Derechos Humanos, un espacio creado para informar, para educar, para reflexionar y sobre todo recordar algo fundamental. Los derechos humanos no pueden defenderse si primero no los conocemos. Por eso es importante que ahora en esta serie que comenzamos ya a partir de este programa que es el sistema educativo de RIMLA, donde cada primer y tercer miércoles del mes podremos dar espacio a la educación acerca sobre los derechos humanos. Y para el programa de hoy de Hispanos por los Derechos Humanos hablaremos sobre el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, libertad de opinión y expresión. Es un tema especialmente potente para conectar derechos humanos, liderazgo, medios de comunicación, redes sociales, de información, respeto,
pero sobre todo de responsabilidad ciudadana. Hemos empezado ya un ciclo de estudio acerca de lo que es la libertad de expresión, la libertad de comunicación, el poder de todos y todos estos temas que van acompañados con la responsabilidad de liderazgo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a tener sus propias opiniones, a buscar y recibir información y a comunicar ideas, a información por cualquier medio, sin fronteras. Para eso también las Naciones Unidas emite siempre comunicados para saber cómo está caminando este tema de los derechos humanos a nivel mundial. Además, también las Naciones Unidas considera estas libertades fundamentales para el desarrollo de la persona y para las sociedades libres. Sobre todo vincula esta libertad de expresión con la transparencia y la rendición de cuentas. Como consultor en derechos humanos me he dedicado desde el tiempo de la pandemia y hacia acá a abocarme en el estudio, la capacitación de la declaración, de los 30 artículos de la Declaración de los Derechos Humanos. Y hoy tocaremos el artículo 19 que nos habla de el derecho a tener voz, esa libertad de opinión y de expresión, sobre todo con responsabilidad. Por eso hoy quiero invitarlos a conversar sobre algo que todos utilizamos diariamente, nuestra voz. Nuestra voz para expresar lo que pensamos, nuestra voz para decir en lo que estamos de acuerdo y en lo que no estamos de acuerdo, para denunciar una injusticia, para defender a otra persona, nuestra voz para informar, para educar, para preguntar, para cuestionar, para transformar. Tenemos algo muy potente en nuestro cuerpo, ¿no? Que es parte de nuestra identidad también diaria, como es nuestra voz. Pero quiero comenzar con una pregunta. A ti que estás conectado ya al programa, que no estás, pon tu pregunta aquí en los comentarios del programa, ya que estamos transmitiendo en vivo, tanto en YouTube como en Facebook. Así que todos los días miércoles, ya sea que tengamos Mujeres de Coraje o ya sea que tengamos Hispanos por los Derechos Humanos, son programas que se dedican a educar a la comunidad a nivel mundial. Y esta es la pregunta. ¿Alguna vez has sentido miedo de decir lo que realmente piensas? Me gustaría que me contestes aquí en los mensajes. Tal vez por miedo a perder un trabajo no has sabido expresarte, por miedo a ser rechazado, por miedo a las críticas, a las redes sociales, a una autoridad, a un jefe, o simplemente porque alguien te hizo creer que tu opinión no era importante. Precisamente de eso vamos a hablar hoy. Porque existe un derecho humano que protege nuestra capacidad de pensar, de opinar, de buscar información y comunicar también nuestras ideas. Por eso este artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es el derecho a la libertad de opinión y de expresión. Por eso hoy quiero que comprendamos algo. Tener voz no significa tener voz, significa tener la libertad de pensar, de preguntar, de informarnos, de expresarnos y sobre todo participar en la construcción de nuestra sociedad. Y hablaremos de qué nos dice el artículo 19, de qué habla este artículo del que vamos a tratar hoy día. El artículo 19, y es importantísimo que ustedes sepan esto, reconoce el derecho de toda persona a la libertad de opinión y de expresión, pero cuando analizamos su contenido, encontramos varias dimensiones importantes dentro de este artículo, ¿no? Y la primera dimensión es el derecho a tener una opinión. Nosotros como seres humanos, hablantes, pensantes, tenemos el derecho a opinar. Nadie debería obligarnos a pensar de determinada manera, porque nosotros podemos tener nuestras propias convicciones, nuestros propios pensamientos, nuestras propias ideas. Incluso podemos cambiar de opinión. Y cambiar de opinión después de conocer nuevos hechos no necesariamente muestra debilidad, sino muchas veces demuestra crecimiento. Una segunda dimensión de este artículo es el derecho a buscar información. Esto es fundamental. La libertad de expresión no solamente significa yo tengo derecho a hablar, yo me puedo decir lo que yo quiera. También significa tener ese derecho a buscar información, porque
para construir nuestras opiniones necesitamos definitivamente conocer las diferentes perspectivas que mueven a nuestra sociedad. La tercera dimensión es el derecho a recibir información. Una sociedad informada tiene mayores herramientas para defender sus derechos. Cuando las personas desconocen sus derechos, se vuelven mucho más vulnerables frente al abuso, frente a la manipulación, a la injusticia. Y una cuarta dimensión es el derecho a difundir información e ideas. Nosotros podemos expresar nuestro pensamiento, nuestras ideas, nuestra forma de visibilizar las cosas. Podemos expresarnos mediante la palabra, la escritura, mediante el periodismo, el arte, la música, una conferencia, un libro, un podcast, los medios digitales, las redes sociales, tantos medios por el cual hoy nos podemos comunicar. Y hoy tenemos algo que las generaciones anteriores jamás imaginaron, que es la posibilidad de comunicarnos instantáneamente con personas en diferentes partes del mundo. Conversar con nuestros líderes, con nuestras líderes en capítulos anteriores acerca de este fenómeno que tenemos en este siglo XXI, ¿no? La comunicación instantánea con diferentes partes del mundo. Por eso, esto no tan solamente es el deseo o el poder de comunicarnos, sino la enorme responsabilidad que acompaña también a este fenómeno que se ha producido. Porque la libertad de expresión, ¿qué es? La libertad de expresión también es un derecho humano. Quiero que imaginemos por un momento una sociedad donde nadie pudiera cuestionar nada, donde nadie pudiera preguntar, donde nadie pudiera denunciar, donde los periodistas no pudieran investigar, o donde las mujeres no pudieran hablar sobre violencia doméstica, sobre lo que les pasa en el interior de sus casas o de sus trabajos, o los trabajadores no pudieran denunciar los abusos que muchas veces ellos enfrentan, donde las comunidades vulnerables no pudieran reclamar sus derechos. ¿Qué ocurriría? ¿Se han puesto a pensar en esto? Muchas injusticias permanecen ocultas en el mundo de hoy. Por eso, la libertad de expresión está profundamente relacionada con la defensa de otros derechos humanos. Pensemos en una mujer que está viviendo violencia doméstica. Para pedir ayuda, ¿qué es lo que necesita? Ella necesita tener voz. Pensemos en una comunidad que está siendo discriminada. Para denunciarlo, necesita tener voz. Pensemos en un periodista que descubre corrupción. También, para informarlo, necesita tener una voz. Pensemos en un joven que observa una injusticia en su comunidad. También, para movilizar a personas que necesitan ayudar en estos procesos, necesitamos tener una voz. Por eso, podemos decir, cuando silenciamos injustamente una voz, no solamente estamos silenciando palabras, podemos estar impidiendo la defensa de otros derechos. Por eso la libertad de expresión no significa, yo puedo decir cualquier cosa. Debemos estar muy conscientes en esto. Aquí llegamos a una parte fundamental de nuestro programa de hoy. A veces confundimos libertad con ausencia absoluta de responsabilidad. Y escuchamos frases como, yo puedo decir lo que quiera porque tengo libertad de expresión, porque soy autónomo en lo que digo, y cosas como esas, pero debemos entender algo. Los derechos humanos conviven con los derechos de los demás. Mi libertad no debería convertirse en una herramienta para destruir deliberadamente la dignidad de otra persona. Aquí podemos introducir 3 palabras: libertad, responsabilidad, respeto. La libertad de expresión hoy en día es tan esencial, pero su ejercicio también tiene responsabilidades. Porque antes de publicar cualquier comentario, tenemos mucha libertad dentro de las redes sociales, pero el tomar el uso de estas plataformas digitales, ¿no?, nos crean responsabilidad. Y antes de publicar algo, podríamos preguntarnos, ¿es verdadero? ¿He verificado esa información? ¿Estoy expresando una opinión o presentando
como he hecho algo que no puedo comprobar, que no puedo demostrar, y estoy compartiendo esa información que puede ser falsa. Y también la difamación es un delito. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que compartimos y no hemos comprobado si esa información es verdadera o es falsa. Porque estoy aportando al debate o simplemente intentando destruir a una persona. Estoy respetando los derechos y la dignidad de los demás. Una sociedad democrática necesita ciudadanos capaces de expresar opiniones diferentes, pero también necesita ciudadanos capaces de escuchar opiniones diferentes. Cada uno de nosotros tenemos diferente óptica de ver las cosas, pero por eso aquí aparece uno de los grandes desafíos contemporáneos. ¿Podemos estar en desacuerdo sin convertirnos en enemigos? Es muy difícil, porque tanto dentro de la política, como dentro de una compañía, como dentro de una escuela, de una sociedad, siempre van a haber opiniones divergentes. Por eso, ¿qué opinamos acerca de la libertad de expresión en la era de las redes sociales? Antes, una persona necesitaba una estación de radio, una estación de televisión, un periódico, algo con el que pudiéramos llegar a miles de personas. Habían revistas, los que le dicen los magazines, y hoy solamente necesita un teléfono. Un teléfono, porque en ese teléfono puede usar las redes sociales, como son el Facebook, como es el Instagram, como es el TikTok, como es el WhatsApp, o un podcast como este, para expresar su forma de ver las cosas. Y en segundos podemos comunicar una idea a cientos, miles o incluso millones de personas. Y eso significa que hoy prácticamente todos podemos convertirnos en comunicadores. Vemos las redes sociales que están llenas de TikTokers, de mensajes en el Instagram, mensajes en el Facebook, en el YouTube. Por todos los medios la gente quiere expresarse. La oportunidad que antes no tenía, la tiene ahora. Pero existe una pregunta que debemos hacernos. ¿Estamos preparados para esa responsabilidad? Porque así como podemos compartir información verdadera, también podemos compartir información falsa. Y muchas veces ocurre algo muy preocupante. Compartimos noticias antes de verificar. Vemos un titular, nos indignamos, ¿no? Y por la euforia de la noticia lo reenviamos y después descubrimos que era falso. Nosotros como líderes y las líderes que me están observando, los jóvenes, las personas que van a ver este programa, debemos de tener conciencia de esto. Pero para entonces, quizás si compartiste una noticia falsa, ya miles de personas ya lo recibieron, porque las redes sociales actúan de esa manera. Por eso quiero proponer dentro de esta plataforma educativa una pequeña regla para nuestra audiencia. Antes de compartir, usa el sistema pausa, tal como suena pausa, porque la P es para pregunta. ¿Quién lo está diciendo? ¿De dónde está sacando esa fuente? La A significa analizar, porque la información que vas a compartir tiene una evidencia que puede ser cierta, es averiguar en otros medios si esa noticia que quieres compartir es cierta, es verdadera. Después la U significa ubica. ¿Cuál es la fuente original? ¿De dónde está procediendo esta noticia? País, persona, medio social. La S es de separa. ¿Es información, opinión o es una manipulación? ¿Ven la importancia de usar este sistema para poder analizar una noticia? Y lo último es la A, actúa. Solo entonces vas a decidir si la puedes compartir, si debes compartirla o no, porque defender la libertad de expresión también significa
que tienes que defender el derecho de que las personas reciban una información responsable de tu parte, ¿no? Y aún así, si conoces que alguien está difundiendo noticias falsas, también déjalo saber a la audiencia, porque así como llega una noticia falsa en segundos, también puede llegar la noticia verdadera y es aclarar esos puntos. Nosotros tenemos el derecho a hablar, pero también tenemos el deber de escuchar. Y existe otra dimensión que pocas veces analizamos. Todos queremos ser escuchados, pero ¿cuántos estamos realmente dispuestos a escuchar? Porque muchos nos gusta hablar, decir, pero escuchar qué tanto practicamos. Queremos también que respeten nuestra opinión, pero respetamos nosotros la opinión de los demás. Es importante esto. Queremos libertad para expresar nuestras ideas, pero ¿qué ocurre cuando alguien expresa una idea diferente? La verdadera convivencia democrática se demuestra precisamente cuando encontramos las diferencias. Ustedes ven lo que pasa dentro de los partidos políticos, porque hay una convivencia democrática entre diferentes partidos, diferentes ideas, diferentes razones. Entonces, nosotros también tenemos que aprender a escuchar esas diferencias. No necesitamos nosotros estar de acuerdo en todo, pero podemos tener esas diferentes posiciones, tanto políticas como creencias, como diferentes culturas, diferentes razonamientos y diferentes experiencias. Hay también diferentes generaciones y por eso tenemos diferentes maneras de entender el mundo, de observarlo, de mirarlo. Pero podemos reconocer algo que está por encima de esas diferencias, que es la dignidad humana. Si nosotros no tenemos esa dignidad humana al compartir una noticia que puede ser falsa y que puede perjudicar la vida, carrera y vida de otros, podemos decir, no comparto tu opinión, pero reconozco tu dignidad y tu derecho a expresarte. Eso va a ser salomónico, como decimos, ¿no? Y eso cambia completamente una conversación que ponerse a discutir sobre puntos diferentes, de repente no llegando a ningún acuerdo. Pero de repente ambas opiniones son diversas, pero no van muy ajenas de la realidad. Entonces es bueno que mediante estos pasos podemos dejar de atacar a personas o comenzamos a debatir ideas pensando que nuestras ideas son las únicas reales, ¿no? La voz de quienes históricamente no fueron escuchados. Hay muchísimas voces que murieron sin hacerse sentir, sin hacerse escuchar. Y cuando hablamos de la libertad de expresión, también debemos preguntarnos, ¿todas las personas tienen realmente las mismas oportunidades de ser escuchadas? Porque, ojo, hay muchas personas que podemos hacer un podcast, que podemos hacer un TikTok, que podemos hacer un en vivo, podemos participar en conferencias, en cumbres, en diferentes espacios donde nosotros podemos expresar nuestra voz, nuestra idea, nuestro sentimiento, nuestro pensamiento. Pero ¿qué de aquellas voces que no tuvieron la oportunidad de ser escuchadas? Y vamos a ver que durante muchas generaciones hay muchas voces que fueron ignoradas, como las voces de las mujeres, las voces de las comunidades afrodescendientes, de las voces de los pueblos indígenas, de los inmigrantes. Estamos viendo lo que está pasando ahorita en la sociedad mundial con respecto a la migración. Hay muchas voces que no son escuchadas. También las voces de las personas con discapacidad, de esas comunidades empobrecidas que muy en poco se les tiene en cuenta muchas veces, las voces de niños, de jóvenes, de adultos mayores. Por eso, defender la libertad de expresión no consiste solamente en proteger nuestro derecho individual a hablar, sino también significa que podemos crear espacios donde las voces históricamente invisibilizadas puedan ser escuchadas hoy. Hoy estamos en pleno siglo XXI y es que necesitamos crear espacios como estos para educar a nuestras comunidades, para hacer sentir sus voces,
qué es lo que piensan, qué es lo que sienten, qué mejoras quieren. Y esa es precisamente una de las responsabilidades de quienes trabajamos en el tema de derechos humanos. Y no son solamente los consultores, los guías, los profesores. Yo creo que todos estamos en la potestad y en la prioridad de tener esa responsabilidad de trabajar con el tema de derechos humanos, porque todos tenemos derechos por igual, y dar herramientas para que estas personas encuentren su propia voz. No hablar siempre por ellas, porque muchas veces somos los portadores de las ideas, de los pensamientos, de los reclamos, pero qué lindo fuera que podamos enseñarles a ellos mismos, a que ellos puedan emplear su propia voz, ayudarlos a que ellos mismos puedan hablar. Por eso me gustaría hacer ciertas preguntas, como para que tú tomes conciencia de tu posición, de tú que me estás viendo, ¿no? Toma conciencia, toma responsabilidad de qué es lo mucho o lo poco que estás haciendo porque nuestras comunidades mejoren. Por eso quiero dejarte algunas preguntas para quienes nos están acompañando, para los que nos van a ver después, y puedes responderlas aquí en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido miedo de expresar tu opinión? ¿Qué piensas acerca de ello? Muchas veces tenemos ese miedo que nos catapulta y no nos deja hablar, no nos permite saber cómo enfrentarnos a una comunidad que de repente no piensa, no siente como nosotros sentimos, no se manifiesta y simplemente se queda callada y observa todo lo que pasa en la sociedad sin intervenir. Por eso, contéstanos aquí en tus comentarios, ya sea en Facebook, ya sea en YouTube. Me encantaría poder observar qué es lo que tú piensas. Otra de las preguntas que me encantaría hacerse es, ¿crees que actualmente existe suficiente libertad para expresar ideas diferentes, ya sea de un gobierno, ya sea de una directiva, ya sea de una comunidad? ¿Crees que actualmente hay esa libertad como para hacerlo? Y las redes sociales. Estuvimos hablando un poco de la tecnología en las clases pasadas de Mujeres de Coraje, sobre las redes sociales, sobre toda la tecnología, cómo han fortalecido nuestra libertad de expresión, pero también han creado nuevos problemas. Y estamos también utilizando estos medios, utilizando tu voz para construir o solamente para reaccionar. Yo quiero compartir con ustedes un video que preparé también justamente para esta clase, para este tiempo donde vamos a compartir espacio, ¿no? Porque es necesario que nosotros podamos tener esos espacios que nos hagan generar más espacios para que aquellos que no tienen voz puedan tener. Y comparto con ustedes este video. Por favor. Este nuevo análisis. Hoy traemos un tema que, la verdad, nos toca a todos los días. Vamos a desglosar unas reflexiones buenísimas de Vicky Leiva, consultora en derechos humanos, sobre el verdadero significado de la libertad de expresión. A lo largo de esta exploración, vamos a entender que tener una voz en el mundo moderno no es solo un derecho. Vaya, es una responsabilidad gigante. A ver, hagamos una pequeña pausa y pensemos en esto. ¿Alguna vez hemos sentido ese realmente pensamos? Tal vez por miedo a perder un trabajo, a que nos hagan a un lado en nuestro grupo de amigos, o seamos sinceros, por lo tóxico de autoridad. Es algo súper común, súper humano. Pero ojo, silenciar nuestra propia voz por miedo es exactamente el tipo de cosas que el marco de los derechos humanos intenta prevenir a toda costa. Bueno, entremos de lleno en la primera parte, las dimensiones del artículo 19. Para entender cómo proteger nuestra voz, tenemos que ir a la base de todo.
Y no, no es una opinión ni de expresión, por cualquier medio y sin fronteras. Literalmente, sin fronteras. La ONU es libres y transparentes. Es la base para poder exigir rendición de cuentas. Sin este artículo, de verdad, toda la estructura de la libertad simplemente se viene abajo. Ahora, lo que está interesantísimo es cómo esto rompe con esa idea de que tener voz es solo poder hablar. Nada que ver. Tiene 4 dimensiones súper claras. Primero, el derecho a tener una opinión. Y claro, a cambiarla. Cambiar de idea al conocer datos nuevos es señal de crecimiento, no de debilidad. Segundo y tercero, el derecho a buscar y recibir información, porque a una sociedad bien informada no se le manipula tan fácil. Y cuarto, el derecho a compartir y difundir esas ideas. Es todo un ciclo completo: pensar, aprender y comunicar. Y eso nos lleva a la siguiente sección: libertad, responsabilidad, respeto. Porque la libertad de expresión no lo tiene vacío. Funciona como un escudo indispensable que protege absolutamente todos nuestros otros derechos humanos. Hay una relación de causa y efecto directa aquí. Pensemos en problemas graves. Frente a la violencia doméstica, la víctima necesita usar su voz para conseguir ayuda. Para destapar la corrupción, el periodismo necesita alzar la voz para lograr transparencia. O frente a la discriminación, la comunidad entera necesita su voz para alcanzar la justicia. Nuestra voz es literalmente el puente, la herramienta principal para resolver las injusticias más fuertes que vivimos. Y aquí quiero compartirles una frase del material de Vicky Leiva que es brutal. Cuando silenciamos injustamente una voz, no solamente estamos silenciando palabras, estamos silenciando la defensa de otros. Imagínense el peso de eso. Si callamos a una comunidad vulnerable, no solo les quitamos el micrófono, les estamos arrebatando su capacidad de defender su salud, su educación, su propia vida. Por eso es vital entender la diferencia entre 2 cosas que solemos confundir. Por un lado, está esa noción tóxica de puedo decir lo que me dé la gana porque tengo libertad de expresión. Pero por el otro, está nuestro deber innegociable de respetar la dignidad de los demás. Nuestros derechos tienen los derechos de las demás personas. La libertad jamás, pero jamás, debe usarse como un arma para destruir deliberadamente a otro ser humano. La libertad y el respeto siempre tienen que ir de la mano. Pasemos al tercer punto, que seguro nos va a resonar a todos: las redes sociales y el método pausa. Aquí está el meollo del asunto en nuestra época. Hace un día, llegar a miles de personas, necesita ser una televisión. Hoy todos somos comunes. Con un simple teléfono en la mano podemos lanzar una idea a millones de personas en cuestión de segundos. Pero ese superpoder trae un peligro enorme: la desinformación. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Vemos un titular que nos indigna, reaccionamos con pura emoción, le damos a compartir y resulta que era falso. Y el daño ya está hecho. Y esto ilustra perfectamente por qué necesitamos el método pausa. Es un kit de herramientas de 5 pasos súper prácticos para verificar las cosas antes de darle al botón de compartir. La P es de preguntar. A ver, ¿quién lo dice? La A es de analizar. ¿Hay evidencia real de esto? La U es de ubicar. Buscamos la fuente original. La S es separar, distinguir qué es un hecho real y qué es simple opinión o manipulación. Y finalmente, la última A es de actuar. Solo hasta llegar aquí decidimos si compartimos o no. Aplicar esta regla tan sencilla protege nuestro derecho a estar bien informados y frena las mentiras en seco. Llegamos a la cuarta sección: el deber de escuchar. Esta es, sin duda, la prueba de fuego de la libertad de expresión en una sociedad democrática. Nos encanta exigir nuestro derecho a hablar, pero casi nunca pensamos en nuestra obligación de escuchar al que piensa diferente. Adoptar una mentalidad que diga: no comparto tu opinión, pero reconozco tu dignidad y tu derecho a expresarte, eso cambia las conversaciones por completo. Nos permite históricamente, a las mujeres, a los afrodescendientes, a los pueblos indígenas, inmigrantes, jóvenes y adultos mayores, muchas veces se les ha hecho a un lado. Defender la libertad de expresión no es solo cuidar nuestra parcela para hablar, es una responsabilidad colectiva.
Tenemos que crear los espacios para que estas voces se encuentren y utilicen su propio megáfono. No se trata de que hablemos por ellos, para nada. Se trata de darles las herramientas para que ellos mismos sean escuchados. Ya casi cerrando este análisis, quedémonos con esta idea central. Nuestra voz es un derecho que nadie nos puede quitar. Pero la forma en que usarla es nuestra responsabilidad. El poder de arruinar la reputación de alguien, pero también tiene el pleno poder de defender y reconciliar. Una palabra puede dividir profundamente, pero también puede devolverle la esperanza a una persona. Para concluir, dejemos esta pregunta sobre la mesa. ¿Estamos usando nuestra voz para construir algo bueno o solamente para reaccionar? Tomémonos un ratito para pensar en cómo somos como ciudadanos digitales y cómo ojalá que este viaje con ganas de seguir aprendiendo sobre el fascinante mundo de los derechos humanos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a la atención que le han puesto a este video. En verdad que siempre tratamos de dar lo mejor para que nuestra audiencia pueda aprender lo que necesita aprender, y me siento súper contenta de haber podido estar estos minutos con ustedes, porque quiero que hoy nos llevemos una reflexión muy sencilla. Todos tenemos una voz, pero todas las voces han tenido históricamente las mismas oportunidades de ser escuchadas. Por eso, defender el artículo 19 significa defender algo profundamente humano, porque defendemos el derecho a pensar, el derecho a preguntar, a informarnos, a disentir, a denunciar, a participar, el derecho a comunicar y también la responsabilidad de utilizar nuestra voz con conciencia, porque una palabra puede destruir, pero una palabra también puede defender. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que una palabra puede dividir, pero también una palabra puede reconciliar, puede edificar, una palabra puede humillar, puede destruir una vida, pero una palabra también puede devolverle esperanza a una persona. Por eso, hoy quiero dejarles esta frase: tu voz es un derecho. Es la manera en que decides utilizarla, es tu responsabilidad. Y quiero, comunidad de hispanos por los derechos humanos, que no tengamos miedo de conocer nuestros derechos, no tengamos miedo de preguntar, no tengamos miedo de expresar nuestras ideas. Por el contrario, aprendamos también a escuchar, a verificar, a respetar, a construir, porque los derechos humanos no pertenecen solamente a los abogados, a los gobiernos, a las instituciones u organizaciones internacionales. Los derechos humanos hoy nos pertenecen a todos. Y cuanto más los conocemos, más difícil será que alguien nos convenza de que no los tenemos. Hoy hemos hablado del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Recordémonos que son 30 los artículos, pero todavía tenemos muchos artículos por conocer, comprender y llevar a nuestra vida cotidiana, porque es importante que nuestra misión deba ser sencilla, porque conocer nuestros derechos, defenderlos y respetarlos es tarea de todos. Y soy Vicky Leiva y esto es Hispanos por los Derechos Humanos. Gracias infinitas por acompañarme. Y recuerden, tu voz importa, tu voz tiene derechos, tu voz también puede transformar. Por eso anunciamos que en estos próximos programas que iremos transmitiendo, tanto en Hispanos por los Derechos Humanos, que son los primeros y terceros miércoles del mes, y el programa de Mujeres de Coraje, que es segundo y cuarto del mes dentro del programa RINLA en Acción, que es una serie de programas educativos. Queremos anunciarles que vamos a ir abordando diferentes artículos de esta declaración de Hispanos por los Derechos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y queremos compartir estos programas en una serie educativa del programa de RINLA en Acción. Conoce tus 30 derechos y aprende a ser un líder de impacto. Hasta nuestro próximo programa, porque sabemos que cada día estamos pendientes de poderle dar nuevas opciones,
nuevas oportunidades. Y este taller que hemos preparado para ustedes, para que miércoles a miércoles a las 7 de la noche, hora de Nueva York, se conecten en nuestros espacios, tanto de RIMLA Internacional en el Facebook como de RIMLA Internacional también en el programa de YouTube. Hemos tenido hoy día este tema que hemos querido mostrarles a ustedes, ¿no? Por los derechos humanos. Suscríbete, como les digo, a nuestro canal, que hoy día hemos tenido un tema muy importante. Y queremos buscar también aquí este tema que hemos preparado en esta clase para ustedes. Gracias por habernos acompañado, gracias a toda la audiencia que se ha comunicado y estamos leyendo todos los mensajes que han puesto en sus comentarios y es una bendición para nosotros tenerlos. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos despedimos ya de cada uno de ustedes, no sin antes poner este video que nos acompaña en cada edición. Aquí está. Juntos, construyemos el futuro de nuestra comunidad. Unidos, no hay obstáculo que no podamos superar. Unidos marchamos por la dignidad. Nuestras voces se alzan, buscando la paz y la victoria. Paz, justicia y dignidad. Unidos, venceremos. Y aquí se queda ya. Bien. Por los derechos humanos, vamos juntos por el mundo, De la noche, hora